el sabotaje, el terrorismo, el espionaje, el asesinato. Estas eran las tareas de la resistencia en la Europa ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Unos civiles valientes, unos hombres y mujeres que libraban una guerra secreta contra los nazis. Operaban detrás de las líneas enemigas, apoyando la causa de los aliados para recuperar la libertad de su país. Los riesgos para los residentes eran enormes. Si eran capturados, se enfrentaban a la tortura y a la muerte. Una de las misiones claves de la resistencia era ayudar a los aviadores derribados que intentaban escapar del enemigo. Establecieron una compleja red de comunicaciones, de agentes y de casas de acogida, con el fin de proteger y guiar a los aviadores aliados hacia la libertad. Estas rutas secretas de la clandestinidad o redes de evasión recibían unos nombres de código tales como la Red Comet, la Red O'Leary y la Red Possum. Pero por muy eficiente que fuera esta organización, la libertad todavía quedaba lejos. Los aviadores debían atravesar a pie literalmente cientos de kilómetros en terreno enemigo antes de alcanzar un país neutral. En 1940, Winston Churchill reconoció el valor de esta lucha clandestina, creando un servicio de operaciones especiales. Parte de este equipo lo formaba la unidad de aviación de élite llamada Flight 161, Escuadrón de Misión Especial. Su objetivo era adentrarse lo más posible tras las líneas enemigas y lanzar en paracaídas provisiones y material, armas y municiones, así como agentes de las fuerzas especiales destinados a la resistencia. Esta era la línea vital que mantenía viva a la resistencia y mantenía abiertas las rutas de escape. Para rescatar a los aviadores derribados, los pilotos 161 tenían que aterrizar en campos y pastos sin señalizar. Estos arriesgados vuelos solo contaban con la iluminación de la luna. Los peligros enfrentados por los pilotos eran enormes, pero estaban totalmente entregados a su misión. En 1943, Hugh Verity, un antiguo piloto de caza nocturno, se ofreció voluntario y se unió al escuadrón. En 1942 ya tenía 2 hijos. Y la idea de que pudiesen caer bajo la dominación nazi era inaceptable. Había que hacer todo lo que se podía. El piloto del Escuadrón 161, Bob Hodges, conocía la importancia de la operación de primera mano. Fue abatido en el norte de Francia y milagrosamente anduvo 1.300 kilómetros hasta la frontera española. Recuerdo muy bien que cuando estaba cruzando el centro de Francia, de camino a los Pirineos, pensé que fácil le resultaría a un avión aterrizar en uno de aquellos prados, sin darme cuenta de que yo mismo a los 2 años estaría en un escuadrón haciendo exactamente eso. Pero el secreto del éxito de estas operaciones no dependía únicamente de la sola habilidad de los pilotos, también de la de los agentes franceses que se encargaban de localizar y preparar los terrenos para cada aterrizaje. Necesitábamos un campo de 1 kilómetro de largo que pudiera ser defendido fácilmente. Unos hombres de seguridad se situaban alrededor de los campos. Uno de los hombres que tuvo la suerte de beneficiarse de los intensos esfuerzos del Escuadrón 161 fue el artillero Fred Gardner. Gardner estaba en un bombardero Lancaster en agosto de 1943, sobrevolando Bélgica, cuando fue derribado. Fuimos atacados por unos cazas Messerschmitt y el avión cayó presa de las llamas. 4 de nosotros conseguimos saltar, pero los otros 3 fueron abatidos. Cuando Gardner saltó, la fuerza de apertura de su paracaídas lo dejó descalzo. Pasó la noche envuelto en el paracaídas y al amanecer empezó a buscar ayuda. Pasado un tiempo, con los pies muy doloridos, llegué a un pueblo
Y bajaba por la calle principal cuando oí un ruido de motor acercándose. Pensé que probablemente eran alemanes, ya que la población generalmente no disponía de vehículos motorizados. De modo que me tiré de cabeza en la primera puerta que encontré y fui afortunado, porque miré por la ventana y vi que efectivamente era un camión del ejército alemán con soldados con sus fusiles en las rodillas, y estaba seguro de que estaban tratando de acordonar el lugar donde había caído el Lancaster. Cuando entré en la casa, me encontré con una señora mayor que se puso a llorar al verme. No sé si por miedo o por mi aspecto tan penoso. Estaba bastante maltrecho. Tenía un ojo morado, el pelo quemado, estaba descalzo, muy magullado, y ella llamó a un hombre de una habitación de atrás que me trajo ropa y zapatos y me sugirió que me pusiera ropa de civil, lo que hice. Me di cuenta de que había tenido suerte de dar con una casa y gente maravillosa que me podía ayudar a organizar mi evasión. El segundo día le dieron una bicicleta a Gardner y le escoltaron al pueblo siguiente a unos 5 kilómetros. Estaba para entonces agotado y ansioso por poder dormir. Había una cama muy cómoda y ya me había desnudado y metido en la cama cuando un hombre irrumpió en la habitación diciéndome: «Tienes que marcharte enseguida. Esta es una casa colaboracionista. Nos tenemos que ir ahora mismo». Gardner estaba ahora bajo el amparo de la resistencia, pero tenían que asegurarse de que no era un impostor, y fue interrogado por un miembro de la resistencia. En realidad me golpeó con fuerza para provocar alguna respuesta, y me imagino que, de ser un agente alemán, me habría sido muy difícil evitar quejarme en alemán y no en inglés, y me hubiese delatado. Gardner fue llevado a una vicaría donde el cura local le levantó el ánimo. A la noche siguiente, el cura le dio su sotana a Fred, y después de un intercambio de silbidos codificados en un lugar previamente concertado, le dejó con un hombre de la resistencia. Este hombre había matado a varios alemanes al escapar de una emboscada y era conocido y buscado por la Gestapo, así que si nos hubiesen arrestado después del toque de queda, habríamos estado en una posición muy complicada. Los dos hombres se desplazaban cuidadosamente por los bosques cuando de pronto se encontraron con un campo militar alemán. Al acercarnos a unas cabañas, una de las puertas se abrió y unos soldados alemanes aparecieron con sus armas en ristre. Y mi compañero inmediatamente me tiró a la zanja que bordeaba el camino y él se echó encima de mí. Esperamos tumbados en la zanja que los alemanes cogieran sus bicicletas y pasaran al lado de nosotros. Procuraba no hacer el menor ruido. Si hubiésemos atraído la atención de los alemanes con una tos o un estornudo, creo que mi compañero habría disparado y eso habría sido el fin para nosotros. Gardner estaba ahora en la red Possum de evasión a España. Durante 2 semanas recorrerá los vericuetos de su circuito interno. Nunca le revelarían la verdadera identidad de la gente que le ayudó, ni los lugares a los que se desplazaban. Toda la gente que me ayudaba a ir de pueblo en pueblo o de casa en casa arriesgaba su vida al hacerlo. Yo era muy consciente de ello, porque de haber sido capturados habrían sido ejecutados, mientras que yo simplemente habría sido hecho prisionero. Proporcionaron a Gardner una falsa identidad bajo el nombre ficticio de Jean-Joseph Jack. Fue llevado en taxi y luego conducido a través de los bosques por una mujer de la resistencia hasta la frontera franco-belga. Ahí lo esperaba otro guía que lo condujo a una estación de trenes de la ciudad de Sedan. Allí, el guía compró un billete y le dijo a Fred que esperara en una mesa del restaurante.
y se sentaron a nuestra mesa unos soldados alemanes apoyando sus fusiles contra el banco y nos tuvimos que quedar muy quietos. No abrimos la boca hasta que nuestro guía regresó de la ventanilla y cuando vio la situación nos hizo señas para que nos alejáramos, lo que hicimos con mucha calma. La suerte de Gardner lo siguió acompañando y tras un tenso viaje en tren llegó a Reims. Fred Gardner llevaba ya más de un mes en territorio enemigo. Había tenido una suerte increíble, pero todavía estaba a 800 kilómetros de la frontera española y de la libertad. Su siguiente escala era una casa en Fin, donde otra familia se hizo cargo de él. Y fue en esa casa donde nos dijeron que tal vez nos sacarían de Francia en un avión que llegaría con agentes y suministros destinados a la resistencia. Nos pareció que eso sería una cosa maravillosa. Tras varios sobresaltos, Gardner fue avisado de que el vuelo sería el 13 de septiembre y de que estuviese dispuesto a partir a las 11 de la noche. Anduvimos en la oscuridad hasta el terreno del aterrizaje. Nos dijeron que andáramos en silencio y en línea recta, guardando cierta distancia, y no habíamos llegado todavía al lugar de aterrizaje cuando apareció el avión. O él se había adelantado, o nosotros llegábamos con retraso. El piloto que volaba en círculos era Hugh Verity y se le estaba agotando el tiempo. Si no recibía pronto la señal, la misión tendría que ser cancelada. Yo volaba en círculos, no exactamente sobre el campo, pero volvía de vez en cuando hacia él, a ver si habían llegado y tuve que esperar cerca de una hora. Recorrimos a la carrera los últimos 400 metros que nos separaban del campo de aterrizaje y encendimos las antorchas y tras otro vuelo en círculo, el avión volvió y me tocó a mí hacerle la señal de aterrizaje. Aterrizó sin problemas y en unos segundos subimos a bordo y a los 2 minutos estábamos en el aire de regreso. Cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a salvo a la costa inglesa, donde pude reconocer el pueblo de mi abuela. Incluso pude reconocer la calle donde vivía. Yo había desaparecido desde hacía algunas semanas y ella no sabía que yo estaba a salvo. Quizás pensaba que había muerto.